El embarazo es una parte natural de la vida, pero un caso que involucra a un adolescente con una extraña condición abdominal es extremadamente raro. Este caso extraordinario ocurrió en el Hospital Universitario de Medicina de Shaoyang, en la provincia de Hunan, China. Un adolescente de 16 años llegó al hospital con una hinchazón abdominal inexplicable. Los exámenes médicos revelaron una masa inusual en su cuerpo, con características similares a tejidos humanos como cabello, dientes, extremidades y una estructura ósea básica, pero con una forma facial que dejó perplejos a los médicos. Acostado en su cama, abrumado por el dolor y el miedo, el joven exclamó: «Por favor, no se preocupen por mí, no quiero ser una carga». El equipo médico quedó sorprendido por la complejidad del caso. ¿Qué exactamente estaba creciendo dentro de él? ¿Con qué condición había vivido sin saberlo durante tantos años? No olvides darle like al video y suscribirte al canal antes de sumergirte en esta historia increíblemente detallada. Una mañana, como cualquier otra, la sala de urgencias del Hospital Universitario de Medicina de Shaoyang, en la provincia de Hunan, se volvió repentinamente caótica cuando un hombre de mediana edad trajo a un niño y pidió ayuda con urgencia a los médicos. El chico era muy delgado, su rostro pálido. Caminaba por el pasillo del hospital con un dolor extremo. Se sujetaba el abdomen con fuerza, tambaleándose como si fuera a desmayarse. El nombre del niño era Xiaohua. Tenía 16 años, pero a simple vista, nadie creería que era un adolescente. Su cuerpo pequeño y delgado hacía que muchos lo confundieran con un alumno de primaria que sufría de desnutrición severa. Físicamente, parecía tener unos 12 o 13 años y su estado era extremadamente frágil. El rostro pálido de Xiaohua no reflejaba simplemente el típico dolor estomacal, sino más bien el sufrimiento de alguien con una enfermedad grave. Lo que más sorprendió a los médicos no fue solo su frágil apariencia, sino también su abdomen. Estaba anormalmente hinchado. Sobresalía de forma redondeada. Su vientre era tan grande que ni siquiera la camisa holgada que llevaba podía cubrirlo. Los médicos sospechaban que una anomalía en su abdomen podría estar absorbiendo todos los nutrientes de Xiaohua, por lo que era urgente diagnosticar la enfermedad antes de que se volviera una amenaza para su vida. Xiaohua fue trasladado de inmediato a la sala de emergencias. Al principio, los doctores pensaron que podría tener acumulación de líquidos o un tumor grande en el abdomen, pero cuanto más lo examinaban, más anomalías encontraban. Tumbado en la cama del hospital, los médicos observaron que el abdomen de Xiaohua era anormalmente grande. No se trataba de una barriga común ni de obesidad. Su vientre se asemejaba al de una mujer embarazada de 7 u 8 meses. Durante la exploración, Xiaohua mostró un comportamiento extraño. A pesar del dolor, se negaba rotundamente a dejar que alguien, incluso los médicos, tocara su abdomen. Por más que el personal médico intentaba tranquilizarlo, él mantenía sus manos firmemente cruzadas sobre su vientre. La vergüenza y la desconfianza eran evidentes en su rostro, lo que dejaba ver que había pasado por situaciones que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar, pero su condición médica requería atención. ¿Qué podía haber dentro de su abdomen? ¿Que parecía estar hinchado como si estuviera embarazado? Xiaohua era muy sensible cuando alguien intentaba tocarle el abdomen, lo que indicaba claramente que el problema estaba en su interior. ¿Qué secreto escondía este chico? En respuesta a las preguntas de los médicos, el padre de Xiaohua explicó que su hijo había vivido con ese vientre inusual durante muchos años, desde que era pequeño. La familia no tenía los recursos necesarios para buscar tratamiento médico adecuado, y aunque notaban que algo no estaba bien, la pobreza y las dificultades diarias hicieron que el problema fuera ignorado durante mucho tiempo. Debido a su abdomen extraño, Xiaohua tuvo que soportar burlas y miradas frías por parte de quienes lo rodeaban. Muchos incluso lo llamaban raro, lo que causó un daño psicológico considerable a un niño que ya era vulnerable. Para evitar ser el centro de atención, Xiaohua solía usar camisas largas que le cubrían los muslos. Caminaba encorvado y hasta pedía salir temprano de la escuela, pero su cuerpo seguía cambiando con el tiempo. Su vientre aumentaba de tamaño, mientras su salud se deterioraba cada día más. La ropa holgada que llevaba el día de su ingreso al hospital era un intento más por ocultar su condición. Tenía miedo de que la gente notara su vientre anormalmente grande, miedo de los comentarios, miedo a ser objeto de burlas. Al comprender el estado emocional del joven, los médicos intentaron tranquilizarlo, explicándole que, según la fisiología normal, los chicos no pueden quedar embarazados. Uno de los doctores le dijo con voz suave:
Según el funcionamiento natural del cuerpo, los varones no pueden quedar embarazados. Solo estás enfermo. No tengas miedo. La medicina moderna y nuestro equipo te ayudarán a recuperarte. Tras estas palabras de consuelo, Xiaohua poco a poco aflojó su postura, bajó lentamente los brazos, aunque su cuerpo seguía tenso. Pero ganarse la confianza de Xiaohua fue solo el primer paso. Lo más difícil aún estaba por venir. Los médicos debían averiguar exactamente qué había dentro de su abdomen. Entonces, el doctor continuó con paciencia. Xiaohua, no tengas miedo. Necesitamos examinarte para ver si hay molestias antes de recomendar una tomografía. No te haremos daño. Todos nos enfermamos alguna vez. No te preocupes. En ese momento, Xiaohua movió lentamente las manos hacia los costados, a pesar de seguir muy nervioso. Permitió que el médico revisara su abdomen. El doctor presionó con cuidado distintas zonas del vientre hinchado, y cada vez que aplicaba un poco de presión, Xiaohua gritaba de dolor. Los resultados preliminares indicaban claramente que algo muy grande estaba ocupando casi toda la cavidad abdominal. El médico ordenó de inmediato la hospitalización de Xiaohua y solicitó una tomografía computarizada de cuerpo completo junto con varias pruebas complementarias. Aunque el equipo médico ya sospechaba que su caso no era sencillo, los especialistas más experimentados del hospital quedaron impactados al ver los resultados y las imágenes. Se descubrió una masa extraña del tamaño aproximado de una pelota de voleibol, presionando casi todos los órganos internos. Incluso estaba entrelazada con arterias importantes, lo que hacía la cirugía extremadamente arriesgada. Lo que más sorprendió fue el núcleo de esa masa. Una estructura densa que contenía tejido óseo, dientes y cabello, semejante a un feto incompleto, un niño dentro del cuerpo de otro niño. ¿Qué era realmente esa masa? ¿Un tumor o algo más? El hospital nunca había enfrentado un caso tan extraño. ¿Se trataba de una anomalía congénita o algo que se había desarrollado con el tiempo dentro del cuerpo de Xiaohua? Mientras los médicos intentaban entender la situación, el estado mental de Xiaohua comenzó a deteriorarse. En sus ojos de 16 años se reflejaban enojo y resentimiento hacia el mundo. Solo entonces todos empezaron a comprender el dolor oculto tras su débil apariencia. Xiaohua nació en una familia pobre. Su madre lo había abandonado siendo muy pequeño y su padre trabajaba lejos, sin tiempo para cuidarlo. Desde los 15 años, Xiaohua tuvo que trabajar, enfrentándose a la indiferencia social, los regaños de su jefe y el desprecio de sus compañeros, todo mientras soportaba en silencio un dolor abdominal insoportable. Todo esto le causó un fuerte complejo de inferioridad. No confiaba en nadie y se cerró por completo. Su historia conmovió profundamente al personal médico, quienes se comprometieron aún más a ayudarlo. Mientras seguían debatiendo el origen de la masa, el estado de Xiaohua empeoró repentinamente. El dolor abdominal se volvió más intenso, al punto que Xiaohua ya no podía hablar. Sudaba de forma excesiva y su rostro estaba completamente pálido. Su presión arterial cayó rápidamente y su pulso se volvió irregular. Su abdomen comenzó a hincharse como si estuviera a punto de estallar. Cada minuto de retraso ponía en riesgo su vida. Xiaohua, desesperado, comenzó a perder la esperanza. Sentía que, después de consultar a tantos especialistas sin resultados, su enfermedad no tenía cura. Se mostraba irritable, angustiado, gritando sin parar. Esa misma noche, se convocó una reunión de emergencia. El hospital reunió a sus mejores médicos para evaluar el caso del joven de 16 años. Los resultados de la tomografía y otros estudios revelaron que el objeto dentro del abdomen podía ser extirpado mediante cirugía, pero el procedimiento sería extremadamente complejo y de alto riesgo. Sin embargo, eso no era lo más preocupante. Durante la evaluación, los doctores descubrieron que el objeto tenía una forma muy inusual. Un tumor envolvía completamente la parte superior derecha del abdomen de Xiaohua, con un núcleo denso en su interior. Los componentes de ese núcleo no eran típicos de quistes o formaciones benignas. No contenía agua, sangre ni fluido espeso, sino huesos y dientes. Según el informe, estos tejidos no eran compatibles con los de un organismo vivo. El hallazgo resultaba desconcertante. ¿Cómo algo así podía desarrollarse en el cuerpo de una persona saludable? Tras este descubrimiento, el hospital invitó a varios especialistas de la provincia para analizar el caso. Se plantearon múltiples teorías. Algunos sugirieron que Xiaohua podría haber tragado un hueso, tal vez de pescado, cuando era niño, y que eso habría causado la formación del tumor.
pero esa hipótesis fue descartada de inmediato. Si se ingiere un hueso, lo primero que ocurre es una perforación del estómago o los intestinos, no la formación de una masa sólida que permanezca en el cuerpo durante años. En términos sencillos, se consideró que podría tratarse de un tumor causado por un proceso inflamatorio. Este tipo de tumores, por lo general, desaparecen con el tiempo. No suelen permanecer durante tantos años, ni crecer hasta alcanzar un tamaño tan considerable. Luego, algunos especialistas sugirieron que tal vez un parásito había invadido el cuerpo del joven. La teoría proponía que el organismo de Xiaohua absorbía demasiados nutrientes, lo que habría provocado un proceso de calcificación interna. Se plantearon muchas otras posibilidades, pero una a una fueron descartadas, dejando al equipo médico en una encrucijada sin pistas claras que seguir. La teoría planteaba que el organismo de Xiaohua absorbía una gran cantidad de nutrientes, lo que habría provocado una calcificación interna. Después de más de 30 minutos de consulta de emergencia durante la noche, en medio de una gran tensión en todo el hospital, los médicos finalmente tomaron una decisión. Realizarían la cirugía esa misma noche. Era la opción más segura para salvar la vida de Xiaohua. El joven fue trasladado rápidamente al quirófano. Un equipo de 11 médicos, todos especialistas de alto nivel en áreas como cirugía general, hematología, anestesia, pediatría y enfermedades poco comunes, fue asignado al caso. Nadie se permitió bajar la guardia, ya que incluso el error más pequeño podía poner en riesgo la vida del paciente en la mesa de operaciones. Dentro del quirófano, el equipo trabajó bajo una presión enorme. Cada paso debía ejecutarse con precisión absoluta. Cualquier mínima imprecisión podía provocar daños graves en los intestinos o incluso poner en peligro la vida de Xiaohua. Afortunadamente, después de varias horas de trabajo intenso, la cirugía especializada fue un éxito. Los vasos sanguíneos fueron reconectados. La circulación se restableció y los intestinos de Xiaohua comenzaron poco a poco a recuperar su función. La cirugía concluyó después de casi 15 horas, y los médicos, agotados, sintieron un gran alivio al ver que el estado del joven se estabilizaba. Xiaohua fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su monitoreo postoperatorio. Durante los días siguientes, su condición mejoró de manera constante. Los indicadores de recuperación fueron positivos, y por fin logró liberarse del dolor persistente que lo había atormentado durante más de una década. Después de casi 20 horas de cirugía, el tumor, con un peso cercano a los 4 kilogramos, fue finalmente retirado del cuerpo de Xiaohua. La masa fue sellada cuidadosamente y enviada al laboratorio para un análisis más profundo. Lo que los médicos encontraron en su interior fue algo que jamás habían presenciado en todos sus años de experiencia. En su interior había una estructura que se asemejaba a un feto, con dientes, cabello, uñas, extremidades, y lo más sorprendente, una parte del cráneo claramente formada, con un rostro deformado de manera inusual que parecía una mezcla entre rasgos humanos y características animales. Uno de los cirujanos que participó en la operación relató: "Cuando vi ese rostro, sentí un escalofrío. Las cuencas de los ojos estaban profundamente hundidas. La mandíbula era alargada y la boca tenía una forma torcida, similar al hocico de un animal. No podía creer que algo así se hubiera desarrollado dentro del abdomen de un niño". Inmediatamente, el hospital organizó una rueda de prensa interna. Después de realizar múltiples pruebas, se concluyó que se trataba de un teratoma, uno de los tipos de tumor más raros en medicina. Un teratoma puede contener tejidos humanos como piel, cabello, dientes, huesos e incluso ojos. Se forma a partir de células germinales, capaces de convertirse en cualquier parte del cuerpo. Lo común es que aparezca en ovarios o testículos, pero en el caso de Xiaohua, se desarrolló en su cavidad abdominal, con apariencia de un feto. Lo más impactante fue que el rostro tenía rasgos animales. Esto desconcertó al equipo médico y planteó preguntas sin respuesta. Algunos expertos sugirieron que podía tratarse de un caso de fetus in fetu, un gemelo que se desarrolla dentro del cuerpo del otro. Sin embargo, la deformidad del rostro no era típica de esa condición. Algunos creen que se trató de una mutación rarísima o incluso un tipo de teratoma aún no clasificado por la medicina moderna. Las preguntas aún no tienen respuesta hasta el día de hoy, y el tumor que estuvo dentro del cuerpo de Xiaohua se ha convertido en un caso único en la historia médica. La masa extraña que lo atormentó durante más de 10 años fue finalmente eliminada. Desde ese momento,
Xiaohua ya no tendría que preocuparse por las miradas ajenas, ni usar ropa grande para ocultar su abdomen, ni agachar la cabeza al caminar. Finalmente, podía mantenerse erguido como cualquier otra persona. Esto debía marcar un nuevo comienzo para él. Sin embargo, una vez más, Xiaohua pareció caer en la desesperación. Permanecía acurrucado en un rincón durante horas, sin hablar, sin comer, sin dormir. A veces perdía el control, se enojaba y gritaba sin que nadie comprendiera por qué. Incluso intentó escapar del hospital, cuando los médicos lo notaron e intentaron detenerlo. Xiaohua se desplomó en el pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sollozaba. «No se preocupen más por mí, déjenme en paz. A nadie le importa en realidad. ¿Por qué estaba tan desesperado? ¿Qué otros secretos guardaba este adolescente?» Fue en ese momento cuando Xiaohua comenzó a compartir detalles de su vida. Nació en una familia humilde en una zona rural de la provincia de Hunan. Cuando tenía apenas 3 años, su madre se fue, dejándolo solo con su padre. Su padre era un hombre rudo y callado, que trabajaba en lugares lejanos y solo regresaba cada pocos meses. Xiaohua creció sin cuidados parentales y nadie prestó atención a su condición física extraña. Desde 3er grado, tuvo que ir solo al mercado, cocinarse y lavar su propia ropa. Durante la pubertad, comenzó a notar que su abdomen crecía cada vez más, acompañado de dolores intensos y repentinos, pero nadie lo llevó al médico. Su padre pensaba que se debía a una mala alimentación. Los vecinos comenzaron a burlarse de él. Xiaohua confesó una vez: «Odio este vientre. Me impide usar ropa normal. No puedo correr ni jugar. En la escuela, mis compañeros se ríen de mí. Una vez, me obligaron a quitarme la camisa frente a todos en clase. Se burlaron sin piedad». Desde aquel día, Xiaohua nunca volvió a la escuela. No hubo amigos que lo buscaran, ni maestros que preguntaran por él, ni familiares que estuvieran a su lado. A los 15 años, Xiaohua abandonó los estudios y comenzó a trabajar en un pequeño restaurante del pueblo. Sin embargo, debido a su cuerpo delgado, rostro pálido y vientre anormal, fue despedido una y otra vez. Muchas personas pensaban que estaba enfermo mentalmente, e incluso hubo quienes difundieron crueles rumores, diciendo que estaba poseído o que llevaba algo extraño dentro. Esas palabras hicieron que Xiaohua se cerrara aún más. No se atrevía a interactuar con nadie, ni siquiera a mirar a los ojos. De ser un niño callado, pasó a vivir en un silencio casi total. Y lo más doloroso fue que, durante 10 años, nadie le preguntó por qué su estómago estaba así. Nadie colocó una mano sobre su vientre para decirle: «Vamos al médico». Ni siquiera los familiares más cercanos se preocuparon por su salud. No fue sino hasta que el dolor se volvió insoportable y estuvo a punto de desmayarse una noche, que su padre finalmente lo llevó al hospital. Desde pequeño, Xiaohua solo sintió la indiferencia de los demás. Nadie se preocupaba por lo que él sentía. Por eso, incluso después de haberse liberado del extraño tumor, no le fue fácil volver a ser un niño común. Tras escuchar su historia, los médicos quedaron profundamente conmovidos. Si sus padres no se hubieran separado y hubieran atendido su salud a tiempo, el tumor podría haberse detectado mucho antes, y Xiaohua no habría tenido que sufrir más de 10 años. Aunque el tumor fue extirpado, su desarrollo físico quedó afectado de manera permanente. Pero el hospital no se rindió. Las enfermeras lo consolaban con paciencia y lo animaban día tras día. Después de la cirugía, su estado comenzó a estabilizarse. Sin embargo, el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. La presión prolongada sobre sus órganos internos dañó seriamente su sistema digestivo. Necesitará años de fisioterapia y quizás no logre alcanzar la estatura típica para su edad. A nivel psicológico, los médicos determinaron que Xiaohua necesitaría terapia a largo plazo, ya que su trauma emocional era muy profundo. El hospital lanzó un programa especial de apoyo, no solo para tratar su condición física, sino también para ayudarlo a recuperar la confianza en los demás y en sí mismo. La noticia del extraño caso médico de Xiaohua y su difícil situación personal se difundió en las redes sociales. La comunidad local, junto con muchas personas solidarias, se unieron para donar, enviar regalos y ofrecer palabras de aliento, como una forma de compensar el sufrimiento que este niño había soportado por tanto tiempo. La historia de Xiaohua no es solo un caso médico raro, sino también un recordatorio conmovedor de la empatía, la compasión y la responsabilidad que todos tenemos hacia los más vulnerables.
Cada niño, sin importar sus circunstancias, necesita ser escuchado, cuidado y amado. Esto no es solo responsabilidad de la familia, sino de toda la sociedad. Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte otras historias impactantes como esta. Hasta pronto.